Mediante decreto ejecutivo número 500, el presidente Daniel Noboa encargó la presidencia a Cynthia Natalie Gelibert Mora, vicepresidenta encargada. ¿Estas designaciones son realmente legales? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Miguel Molina, él es abogado constitucionalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un saludo a todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias. A ver, el decreto añade que esto tendrá vigencia durante la ausencia temporal del presidente y que no recibirá remuneraciones ni utilizará ningún recurso público. Ahora, doctor, ¿cuál es el proceso dictaminado por la ley para que el presidente o la vicepresidenta pidan licencias, por ejemplo? ¿Nos puede explicar? Por supuesto, en el caso de el presidente de la República, es la Asamblea Nacional el órgano que puede conceder las licencias para que se configure una ausencia temporal en el sentido de los presupuestos que establece la Constitución para la ausencia temporal. Por ejemplo, puede ser, digamos, en temas de salud. En temas de salud. Además, el Código de la Democracia determina también que todo funcionario que se presenta a una reelección para el mismo cargo debe pedir licencia, ¿no? En ese caso, tiene que contar con la aprobación de la Asamblea. Ahora, ¿cómo se le encarga entonces la presidencia a Gelibert, pero no se le permite usar recursos? Sí, creo que para poder explicar esta pregunta tenemos que entender, y creo que es muy importante que la sociedad ecuatoriana comience a hacerse estas preguntas, pero parecería que vivimos un momento en el cual hay un continuo y sistemático debilitamiento del Estado de Derecho y una inobservancia de la Constitución y del ordenamiento jurídico, en el caso particular del Código de la Democracia, ¿no? Un Código de la Democracia que ha definido que él debía pedir licencia, ¿no? Y que no lo ha querido hacer. Sin embargo, ahora sí nos ha sorprendido esta madrugada cuando nos hemos despertado con un decreto en el cual dice que va a tomarse unos días y que le encarga la presidencia de la República a una persona que no fue electa por el pueblo ecuatoriano para ejercer, digamos, como encargada del poder, cuando la Constitución ecuatoriana determina de manera taxativa y puntual que el pueblo ecuatoriano debe elegir a un vicepresidente para que lo reemplace al presidente en casos de ausencia temporal o definitiva, ¿no? Esa función, que es constitucional, no está suspendida por parte de la señora Abad. Ella es la vicepresidenta de la República a todas luces. No tiene ningún sustento constitucional este decreto. Lamentablemente es una muestra más de que vivimos un momento en el cual no hay un respeto a la Constitución. Ahora, la jefa de la bancada oficialista ADN, Valentina Centeno, explicó, ahora candidata, explicó el motivo que hizo al primer mandatario pues tomar una licencia de corta duración. Acusó al legislativo de planear acciones contra Noboa. También dijo Centeno que lamentablemente la preocupación de lo que se planea en la Asamblea Nacional es latente y grave, dijo, al cuestionar pues la principalización de 98 asambleístas alternos y suplentes que actuarán hasta el 9 de febrero del 2025. Pero, doctor, ¿las preocupaciones del gobierno son una razón suficiente para saltarse los procedimientos que dicta la ley? Bueno, son una narrativa. Yo amo mucho mi profesión de abogado, de hecho me dedico a la enseñanza del derecho, así que por eso mismo para mí sería imposible repetir las cosas que ha dicho la señora Centeno, jefa de bancada de ADN, porque carece de fundamento jurídico. No hay en esas expresiones una conciencia de cómo funcionan los principios del derecho. Hay una narrativa en ese sentido y el gobierno está tratando de posicionar una narrativa de que son ellos los víctimas, ¿no? De hecho, imagínese usted que en el caso de la desaparición de los 4 niños,
el ministro de Defensa no solo que no pidió disculpas públicas la noche de ayer, sino que amenazó a la jueza y que dijo que, digamos, hay una especie de persecución política contra el gobierno, ¿no? Entonces, ellos tratan de cimentar una narrativa en la cual las víctimas son ellos, pero las víctimas, lo sabemos todos, fueron en ese caso 4 niños inocentes, y en este momento es el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el Código de la Democracia. Fíjese una cosa que es muy importante. Está quedando, ¿no? Doctor, a discreción del Ejecutivo, ¿cómo se aplica el Código de la Democracia? ¿Eso es posible? Es que es una cosa impresionante, porque respecto del Código de la Democracia, la sociedad debe entender una cosa que es fundamental, y es que en el año 2020 se tomó la decisión de reformar el código a fin de que se estableciera, ¿no?, que todas las autoridades que van a una reelección, ¿no?, a un proceso electoral para reelegirse, deben pedir licencia. Y esto no es para hacer campaña electoral, es mucho más profundo. Lo que se busca es cuidar el buen uso de los recursos públicos, porque una alta autoridad puede tener todos los recursos del Estado, los autos del Estado, los aviones del Estado, puede el Palacio tener de Carondelet y la plaza. La gestión de la obra pública del Estado, y utilizar esa obra pública para generar una narrativa comunicacional a favor de su candidatura. Entonces, lo que el Código de la Democracia quiere es evitar eso. Ahora ellos, con abogados que yo creo que la verdad es que no son muy respetuosos de lo que enseñamos los profesores de Derecho en las aulas, están diciendo leguleyamente que esto no es una reelección. El doctor Arturo Moscoso suele tener una frase muy clara para esto, y él dice, tiene 4 patas y ladra, y dicen que no es perro. Ahora, ¿la Asamblea tiene algún mecanismo legal para tomar durante esta licencia algún acto con el presidente? Sí, yo creo que en este momento ya están sobrando los motivos para empezar a considerar la posibilidad de un enjuiciamiento político al presidente de la República, porque está emitiendo decretos que no tienen base constitucional, que no tienen una base legal sólida. Por ejemplo, este encargo de la presidencia de la República, justamente, una persona que no tiene ninguna facultad para recibir la presidencia de la República por encargo, es absolutamente... Y además, doctor, ¿cómo se justifica que la licencia sea únicamente de 4 días? Es impresionante, ¿no? Porque primero, lo obvio, él debía haber pedido la licencia por todo el periodo electoral a la Asamblea Nacional. Él no puede decidir quién es presidente del Ecuador. Esto es un sistema democrático, esto es una república, es el pueblo ecuatoriano el que elige al presidente del Ecuador y elige también un vicepresidente para que lo reemplace en casos de ausencia. No, él no tiene ninguna capacidad de nombrar a quién encargar la presidencia. Esto es una aberración, esto es una locura. Y mire, Centeno decía, estamos felices de que este jueves el presidente estará recorriendo las calles, haciendo campaña. Esta es una licencia por fuerza mayor, dijo. Él debe estar con su gente, escuchar sus necesidades y agradecer el respaldo masivo que ha recibido. Ahora, entonces, también quedaría discreción del presidente cuando sus actos públicos serán campaña y cuando no. ¿O se lo decide él mismo? Claro, según el señor de la GAS, que el señor ministro de Defensa es el presidente de la última instancia en materia jurídica para definir cualquier interpretación de la Constitución, del Código de la Democracia, de cualquier principio del derecho. Son ellos los únicos intérpretes válidos, ¿no? Me imagino que usarán la teoría de las texturas de la ministra del Trabajo para poder lograr cualquier conclusión, porque el papel aguanta todo y los micrófonos también aguantan todo. Pero ¿puede la campaña ser un motivo de fuerza mayor? ¿Sí? ¿Puede ser la campaña un motivo de fuerza mayor para el presidente? Como dijo Centeno. Esa ausencia del presidente se ha configurado de una manera que no se compadece con la normativa, ¿no? Y más bien yo creo que él tiene la obligación de pedir licencia porque está cometiendo un delito electoral en el momento en el que no pida licencia a la Asamblea, como manda el Código de la Democracia, para no para hacer campaña, sino para poder ser candidato en un periodo electoral. Y esta diferencia, insisto, la ciudadanía debe comprender. La licencia que manda el Código de la Democracia no es solo para hacer campaña, es para ser candidato en periodo electoral. ¿Por qué? Porque hay que cuidar el buen uso de los recursos públicos. Y ellos no lo están haciendo. En el lanzamiento de la campaña en la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet, el presidente usó el símbolo del poder público en Ecuador, que es el Palacio, para lanzar su candidatura. ¿Y dónde está el control del contencioso electoral? ¿Y dónde está el control del Tribunal Contencioso Electoral en este caso?
Bueno, el Tribunal Contencioso Electoral brilla por su ausencia. Yo creo que en los últimos meses ha demostrado que no necesariamente, digamos, atraviesa un momento de independencia, probablemente. Más bien yo he notado unos fallos como jurídicamente bien extraños y siempre, digamos, dirigidos políticamente hacia un sector. En ese sentido, digamos, no creo, yo no tengo mucha esperanza. Es un momento triste, realmente es un momento triste porque a veces se siente como si el gobierno estuviera provocando el colapso democrático y constitucional del país. El colapso democrático y constitucional del país. Qué peligro, doctor. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. A usted, gracias, hasta luego. Estuvo con nosotros Miguel Molina, abogado constitucionalista.